Uno de los momentos más especiales que al menos yo como lector de novelas ligeras y al mismo tiempo seguidor de un anime puede sentir es cuando al terminar la primera temporada de una serie que disfruté muchísimo me pongo a investigar cómo seguirá la historia, cómo avanzarán las relaciones entre los personajes, qué eventos nos faltan ver y no podemos siquiera imaginarnos cómo serán. En ese aspecto quizás soy un poco raro porque los spoilers no me afectan para nada e incluso me motivan a leer el material original, si es que lo que sigue es lo que esperaba ver o como en este caso me da cosas que ni siquiera sabía que quería, haciéndome vivir una experiencia irrepetible y que solo está reservada para un pequeñísimo grupo de historias que conectaron contigo de manera especial. Aunque es más pronto de lo que esperaba, creo que Project 9 logró trasladar las palabras de un momento tan importante en la novela de Tomosaki y para mí de los mejores de las novelas ligeras románticas en general, respetando lo que para los fans significó y pese a las faltas de tiempo o presupuesto, logrando que se conserve el único elemento que no debía perderse bajo ninguna circunstancia, lo memorable que fue y aún sigue siendo, como vieron en el título, la relación entre Fumiya Tomosaki y Nanami Minami. Pero antes de iniciar a fondo les quiero pedir que se suscriban a mi canal, donde siempre hablamos de anime, manga y novelas ligeras. Todas las semanas subo contenido nuevo, por lo que agradecería mucho que me ayudaran a llegar a los 1000 suscriptores antes de que termine el año. Ahora sí, comencemos. El capítulo comienza desde donde lo dejamos en el video anterior. Mizusawa logró convencer a Tomosaki para que juntos vayan al festival cultural de Tsugumi, por lo que se encuentran a la entrada del instituto. Es entonces cuando Takahiro, entrando en un nivel de confianza superior al que le había mostrado hasta ahora en la serie, le dice que realmente están ahí para intentar ligar una que otra vez si es que la oportunidad se presenta. Justo en ese momento aparecen dos chicas y demostrando de forma contundente que aún está bastantes niveles por encima de Fumiya, se hace amigo de ellas de inmediato, poniendo la excusa de que estaba buscando a un amigo suyo, y haciendo la conversación muy interesante para ambas, además de lo cómodas que las hacía sentir de por sí. Un tiempo después y conversando con Tomosaki sobre eso, le dice que mientras no tenga nada con Aoi, a pesar de gustarle, no la está traicionando ni siendo infiel por hacer eso, y que incluso eso fortalece su popularidad, por lo que podemos inferir que sigue el mismo consejo que la propia Hinami le dijo en capítulos anteriores. Luego de llegar a una casa del terror que no da miedo, donde se encuentra Nagumi, que les intenta sonsacar sus verdaderas intenciones, le deja caer a Tomosaki que tiene muchas amigas libres si es que tiene interés en conocerlas, y a la vez nos muestran que dos chicas estaban espiando a los amigos, las cuales por sus expresiones los encuentran atractivos y se esconden rápidamente. Una vez que salen de ahí se encuentran con las nuevas amigas de Mizusawa nuevamente, y Fumiya esta vez intenta hacer la conversación, y aunque no podemos decir que fracasó, tampoco logró conectar más allá de unas cuantas frases. Entonces al ver que una de ellas traía unos lentes de broma, logra tachar una misión más de la lista de Hinami, al conseguir subir una foto de Takahiro usando lentes al Instagram. Al terminar, me gustó mucho la charla privada entre los dos. Se nota que intenta empujar a Fumiya a superar sus propios límites, probablemente porque piense que es una buena forma de aprender también de alguien que ha mejorado muchísimo, además de caerle bien, y sospechar que es cercano de alguna manera a Hinami. En esa escena se muestra el primer atisbo de molestia de Mizusawa ante el autodesprecio de Tomosaki, al este último decirle que es de un nivel bastante inferior a él. Eso desencadenará en el siguiente capítulo, eso espero, mi momento favorito entre su amistad. Además de eso, Tomosaki no se acobarda porque alguien se dio cuenta de lo mucho que ha mejorado y lo que sigue intentando mejorar, diciéndonos incluso que se siente feliz porque alguien diferente de Aoi se lo ha reconocido. Luego de eso tenemos un breve momento de Fumiya con Fuka para revisar ciertas cosas de la adaptación a teatro de su novela, culminando con la que para mí era la misión más fácil de todas por lejos, la foto en conjunto. La verdad es que aquí sí me cayó recontrapesada hoy porque al encapsular obligatoriamente a Tomosaki para manipular la situación hasta un punto en específico que él eligiese,
terminó teniendo resultados mixtos que pudieron ser mucho más positivos si es que le permitía tener más libertad para escoger el tema del selfie. Por ejemplo, con obligarlo a lo del ramen con Mimi, le hizo retrasarse en comer su propio plato, dejándola muy confundida a la chica en el proceso. Si bien venció su miedo y verificó la confianza que Minami tenía con él, la verdad es que ambos la pasaron mucho peor de lo que pudieron haberla pasado si es que la foto hubiese sido de ambos. Algunos casos sí salieron bien, como el de Misuzawa, pero otros como el que ya mencioné hubiesen sido mejores de otra manera. Especialmente me duele que a Aoi no le hubiese encargado que solo a las dos chicas en las que está interesado se saque una selfie demostrando de alguna manera que son cercanos, como haciendo alguna pose o algo así. De ese modo hacía una clara diferencia con respecto a las demás misiones, pues eran o fotos grupales o fotos sin él en la ecuación. Como sea, al reportar la misión y decirle que Fuka no quería que suba su foto juntos por timidez, lo presiona todavía más a decidirse de una vez por la chica tras la que quiere ir. Entonces Tomosaki, ciertamente interesado, pero en parte también buscando desviar un poquito el tema, le pregunta ¿por qué es que lo ayuda tanto? Entonces Hinami, de manera predecible, le recuerda que es por su afirmación de que una persona no puede mejorar y nace con lo que tiene, condenada a ser presa de sus defectos. Eso lo puedo entender, pero la verdadera pregunta que Tomosaki debió hacerle es ¿por qué debo tener novia para subir de nivel y ser tan popular como tú si tú no tienes pareja y lo lograste? Esa es la parte que creo nos descuadra a los fans, porque ciertamente Tomosaki podría seguir el camino de Takei o Misuzawa, que son ambos populares y sin pareja, pero a fuerzas y de manera muy evidente Aoi lo fuerza específicamente a eso. Yo personalmente, como ya dije en un video anterior, espero que tenga mucho que ver con la historia del exnovio que tuvo en la secundaria, del cual se sabe poco, pero del cual se intuye que tuvo una relación muy tumultuosa por lo menos. En todo caso, saliendo de ahí, Mimimi se decide a ser un poco más proactiva que hasta ahora, al menos en mi opinión, por los celos que ha sentido estos últimos dos capítulos, y en realidad desde el principio de la temporada, y le pide que sea su pareja para un acto cómico de dos. La forma en cómo Tomosaki justamente le contesta que sí, ni siquiera yo me la vi venir. Ya se entienden con tanta naturalidad que me parece cuanto menos tonto el razonamiento de que Fumiya se sintiese intimidado por la forma de ser de Minami, al menos ya no. Entonces, como cereza del pastel y para mover las cosas definitivamente para el final, Misuzawa le deja caer a Minami el evento donde fueron a gilear chicas a un festival femenino. En mi opinión, siendo este el punto clave donde Mimimi deja de ver a Tomosaki como alguien inocente, y ya lo reconocía como alguien sociable, pero no como alguien atrevido, no al menos porque aún se dejaba ver su lado patético. Yo sé que la siguiente es una escena muy especial para los Team Kikuchi, porque la joven hace un muy buen paralelismo sobre la situación del chico entre no saber escoger con quién buscar tener una relación. Pero para empezar, el autor, pienso, nos dejó saber sus propios cuestionamientos antes de dejar que el clímax de su historia hablase por sí mismo en la forma de Fuka. Quizá verdaderamente no se sentía seguro de que si lo que había hecho recorrer a sus personajes llevaba a la conclusión que a él le hubiese gustado y se arriesgaba a arruinar la esencia de Yakuchara Tomosaki-kun si es que no tomaba la decisión correcta. Por otro lado, también es genuinamente reveladora la frase que deja caer Tomosaki sobre su propia introspección del momento que estaba viviendo. No se siente con derecho de escoger a nadie, porque no siente que merezca que nadie deba quedarse al lado de un personaje de nivel bajo como él, sintiendo impotencia de su propia baja autoestima que ni siquiera meses de trabajo con Aoi han logrado erradicar. Al terminar este momento con Tomosaki visiblemente afectado por dejar salir parcialmente sus inseguridades y ansiedad frente a Fuka, se encuentra con Mimimi y al volver juntos porque viven muy cerca, por fin tienen la primera verdadera conversación sobre los sentimientos de esta última, que, cosa curiosa, ni siquiera fue impuesta de manera egoísta por ella y fue más bien para levantarle los ánimos a Fumiya, demostrando lo mucho que la chica lo quiere y por qué decidir ser del team Mimimi luego de ver la química entre estos dos. Para comenzar, Yani se esfuerza en no ser evidente con lo consternada que está que salga con más chicas que ella desconoce, y después de confirmar que estuvo quedándose hasta tarde con Kikuchi, le reclama que haya ido a una escuela de señoritas prácticamente asumiendo que fue por la misma razón que Misuzawa, demostrando que ya no le ve ni de cerca como un chico puro.
ante lo cual Tomosaki responde dejando ver su falta de autoestima, recibiendo de una buena vez el golpe que Minami tanto quería darle, pues le dice que la diferencia entre su versión genial y no genial es impresionante. Una vez que le dice eso, ya no para y de golpe le dice todas las cosas geniales que ve en él, lo mucho que ayuda a las personas que quiere como a ella o a Tama, cómo va hacia adelante a pesar de que es mucho más temeroso que ella, cómo disfruta de las cosas que le gustan de la vida sin dejar que le afecte no ser el mejor, a diferencia de ella. Y entonces, al parar el ending, que por cierto, buena técnica para engañar a los que no se leyeron la novela, le dice ambiguamente que le gusta eso de él, pero que también si pensó que le había dicho que le gustaba de esa manera, no está para nada equivocado. Corriendo entonces muy sonrojada y dejándonos ver desde la perspectiva de Tomosaki cómo se aleja sin terminar de procesar lo que acaba de pasar. Y bueno, eso ha sido todo por el capítulo 8 de Tomosaki-kun. El siguiente va a adaptar muchos de mis momentos favoritos. Espero poder sacar ese video rápido y no volverme loco con la duración, pero espero que les haya gustado mucho. No olviden seguirme en mis redes sociales, donde de vez en cuando divago de animanga que no subo al canal, o algún tema off topic como tokusatsu. Entonces nos vemos hasta la próxima.